Bienvenido seas una vez más al podcast de Nuevos Comienzos. Hoy hablaremos sobre laberinto. Segunda de Corintios 10:5 en la Nueva Versión Internacional dice: destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. ¿Qué significa laberinto? Lugar formado artificialmente por calles y encrucijadas para confundir a quien se adentre en él, de modo que no pueda acertar con la salida, cosa confusa y enredada. Ese es el significado de un laberinto. Nuestra cabeza a veces parece un laberinto. Creamos imágenes en nuestros pensamientos que no existen. Entonces estamos levantando esas calles y encrucijadas ficticias o artificialmente para no encontrar la salida a ese laberinto. ¿No te ha pasado que alguna vez has dicho, tengo una maraña de pensamientos en mi cabeza? Eso es un laberinto. Por eso que decidí empezar con este pasaje, porque dice, llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Si nosotros no tenemos el dominio de nuestros pensamientos nos terminan convenciendo de hacer cosas totalmente equivocadas. Es cierto que las situaciones muchas veces no son las ideales y eso permite que nuestra imaginación vuele, pero no para buenas cosas, sino para el pesimismo. Y peor si tengo esto, y peor si me va a pasar esto otro, y si mañana sucede esto, y si esto otro. Comenzamos a levantar todo ese laberinto de pensamientos, que cuando hay un pensamiento que viene de parte de Dios, no encuentra la salida correcta para cambiar nuestro rumbo. ¿Por qué? Está tan lleno de encrucijadas, de calles ficticias, que en serio ni nosotros encontramos la salida a ese laberinto de pensamientos. Y sabes, esa es la trampa del enemigo. Es el enemigo quien está poniendo todos esos pensamientos en tu cabeza. ¿Tú crees que el Señor está poniéndote el pensamiento de una enfermedad? ¿Tú crees que el Señor te está poniendo el pensamiento de una escasez? ¿Tú crees que el Señor te está poniendo un pensamiento de fracaso? No, si el Señor sabe dar buenas cosas. Entonces, ¿por qué nosotros ponemos esos pensamientos en nuestra cabeza? Y te lo estoy diciendo con experiencia. ¿Cuántas veces no han venido esos pensamientos a mi cabeza? ¿Cuántas veces pasé momentos de agobio cuando realmente esos pensamientos no debían ni de haber existido? Porque los creé yo, escuchando la voz del enemigo. Siempre te he dicho, hay tres voces que nosotros podemos escuchar: la voz de Dios, nuestra propia voz y la voz del enemigo. Debemos de aprender a detectar. Y esa voz del enemigo: te van a despedir mañana. ¿Qué le vas a dar de comer a tus hijos? ¿Con qué vas a mantener a tu familia? ¿Cómo vas a poder pagar? Y si esto, y si aquello, como te digo, el montón de ISIS, y no estás tranquilo, no tienes paz, y terminas hasta enfermándote, caes en depresión, te duele la cabeza, no tienes ánimo, simple y llanamente te abandonas. ¿A causa de qué? De ese laberinto que tienes en la cabeza. Por eso es que debemos de llevar esos pensamientos cautivos para que obedezcan a Cristo. Porque mira lo que dice el Salmo 139, 23, 4 en la versión PDT. Dios mío, examíname y conoce mis pensamientos. Ponme a prueba y reconoce todos mis pensamientos. Fíjate si tengo algún mal pensamiento y guíame por el sendero que me lleva hacia ti. Interesantísimo lo que dice este salmo. Examina mis pensamientos, conoce mis pensamientos. Y fíjate si tengo algún mal pensamiento. Nosotros pensamos que un mal pensamiento es un pensamiento que tiene doble sentido. No, un mal pensamiento es como cuando te duele el estómago y piensas que tienes cáncer, o cuando de pronto tuvo un mal mes tu emprendimiento o tu empresa y piensas que todo se acabó, que nadie te va a dar trabajo. ¿Te das cuenta? Esos son malos pensamientos. Entonces este salmo habla sobre ello, de que es Dios quien nos va a guiar, es Dios quien nos va a mantener en el sendero que nos lleva hacia Él, donde de verdad hay mejores pensamientos. Los pensamientos de Dios son mejores que los nuestros, dice la palabra. Y es cierto, pero nos ahogamos en ese laberinto que nosotros pusimos en nuestra cabeza. Primera de Corintios 2:11 en la versión PDT dice: nadie puede saber los pensamientos de los demás. El único que sabe los pensamientos de alguien es el Espíritu que está dentro de él. Igualmente, nadie sabe los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Tú puedes parecer una persona normal, pero dentro de tu cabeza, hay toda una galaxia de pensamientos que cuando estás solo te aplastan. Cuando estás con tus amigos te abrazan, te alegran, la pasas genial, pero llegas a tu casa y te deprimes. Por eso hay gente a la que no le gusta estar en su casa, porque tiene que lidiar con ese laberinto que tiene en la cabeza. Pero no, ahí está el montón de gente que se muere por salir, por estar conviviendo con un montón de personas y no sabes si esas personas te van a hacer bien o te van a hacer mal. Lo que tú estás haciendo es huyendo de los pensamientos. Y sabes, de tus pensamientos no puedes huir. Siempre
siempre los vas a tener ahí en tu cabeza. Lo que tienes que hacer es enfocarlos, traer esos pensamientos cautivos hacia Jesucristo, porque Él es el que le va a dar libertad a tu cabeza. Él es el que va a poner los pensamientos correctos en tu cabeza. Ya basta de estar ahí agobiados todo el tiempo, de estar pensando, ¿y si mañana no amanezco vivo? ¿Y si mañana hay un gran terremoto y se acaba todo? ¿Qué hacemos? ¿Y si soy el único que se queda vivo? ¿Qué voy a hacer? ¿Y si nunca voy a poder comprar mi casa? ¿Te das cuenta? Pensamientos ficticios que están formando un enorme laberinto. Y por eso es que los pensamientos de Dios no pueden estar en ti, porque tú no puedes pensar en ellos. Estás más ocupado pensando en aquello que el enemigo está metiendo a través del temor y el miedo, el pánico que tienes. Lo que nos paraliza es el pánico. Si alguien tiene pánico, se va a quedar totalmente quieto, como en shock. Y eso es lo que está logrando el enemigo con la humanidad. Y con los cristianos también. Hay cristianos que dicen, no, yo prefiero pasarla más o menos para que el enemigo no me esté atacando. ¿Te das cuenta? Ya te tiene en shock si piensas de esa manera. No, si nosotros estamos aquí para librar una batalla. ¿Y sabes dónde empieza esa batalla? En nuestros pensamientos. Lo que tú pienses, eso es lo que tú vas a hacer. Entonces, si tú tienes baja autoestima aquí en tus pensamientos, eso es lo que le vas a demostrar a los demás. Si tú crees que no eres bueno para algo, eso es lo que le vas a demostrar a los demás. Por eso también la palabra habla que lo que contamina al hombre es lo que está adentro. Nosotros debemos de cuidar lo que está adentro de nuestra cabeza. Yo siempre me molesto cuando veo a esas personas que no creen en el Señor, pero ahí están, manifiesto, declaro, no lo están haciendo bien, pero tienen razón, están enfocándose en lo positivo y el cristiano se enfoca en lo negativo. ¿A causa de qué? Del laberinto de pensamientos que hay en su cabeza. Reaccionemos, liberemos nuestra cabeza de todo ese tipo de pensamientos y permitamos que sea el Señor quien nos enseñe el camino para que tengamos los pensamientos que Él tiene sobre nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que nos ayudes a quitar todos esos laberintos que hemos creado a causa del miedo, del temor o del pánico que alguien puso ahí, de la incertidumbre. Y permítenos, Señor, tener pensamientos de seguridad, pensamientos que han nacido en tu corazón, Señor. Porque si alguien desea lo bueno para nosotros, ese eres tú. Por lo tanto, te pedimos que nos guíes en ese camino y que no permitas que volvamos a poner esos pensamientos que nos deprimen, que nos entristecen y nos paralizan en nuestra cabeza. En el nombre de Jesús, amén y amén.